Un camionero solo quería ayudar a alguien en la carretera. Dejó entrar a una mujer congelada en su camión para que pudiera sobrevivir a la tormenta. Pero por la mañana, la policía lo rodeó. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo? El cielo del norte llevaba horas anunciando su amenaza, extendiendo un manto gris que parecía colgar del horizonte como un animal gigantesco y paciente, esperando el momento exacto para abalanzarse sobre la tierra. Marcus Holloway lo había visto transformarse lentamente mientras avanzaba por la autopista, primero con nubes dispersas y pesadas, luego con ráfagas de viento que golpeaban el costado del tráiler, y finalmente con un silencio extraño que precedía a las tormentas más peligrosas. Había pasado tantos años recorriendo carreteras entre estados que aprendió a interpretar el clima como si fuera un idioma propio. Aquella tarde, cada señal le gritaba que seguir avanzando sería una imprudencia, porque allí afuera la naturaleza ya no negociaba y solo esperaba el momento de cerrar su trampa de nieve sobre quienes ignoraran sus advertencias. Dentro de la cabina del Freightliner, el olor a diésel, cuero y café caliente le ofrecía una sensación de refugio. El motor vibraba con una constancia casi tranquilizadora y la radio emitía crujidos intermitentes entre mensajes de advertencia de la patrulla de carreteras. Las voces de otros camioneros, hombres y mujeres, que Marcus reconocía solo por la entonación, sonaban tensas, como si cada uno de ellos también percibiera el peligro que se levantaba frente a ellos. Marcus llevaba una mano en el volante y la otra en su viejo termo metálico, y a pesar del calor que soplaba el calefactor, una inquietud fría comenzaba a filtrarse por debajo de su camisa. El pronóstico no era optimista. La tormenta se extendía desde la frontera canadiense hasta los bosques del estado, avanzando con la seguridad de un ejército en marcha. Bajo su uniforme civil, Marcus seguía siendo un hombre moldeado por el pasado, ex médico militar, habituado a tomar decisiones rápidas cuando la vida de alguien dependía de ello. Años atrás, había aplicado torniquetes en condiciones imposibles, estabilizado soldados entre explosiones y trasladado heridos en helicópteros que apenas lograban levantar el vuelo. Ese entrenamiento le dejó cicatrices invisibles, pero también una capacidad reflexiva y una calma que rara vez lo abandonaba. Sin embargo, ese mismo instinto le decía ahora que debía detenerse antes de que la nieve le robara toda visibilidad. El cargamento que transportaba, cajas de suministros médicos destinados a hospitales del norte, le recordaba que no podía arriesgar la vida de quienes esperaban ese material, pero tampoco podía jugarse la suya enfrentándose a un temporal que ya había cerrado tramos completos de carretera. El viento comenzó a bufar con más fuerza, y la nieve recién caída se levantó del suelo formando remolinos que el tráiler atravesaba como si avanzara a través de fantasmas blancos. Las líneas amarillas de la carretera desaparecieron bajo una capa espesa que parecía multiplicarse con cada minuto, y las señales de tránsito apenas se distinguían como sombras borrosas entre la ventisca. La radio repitió la misma advertencia por tercera vez. Cierre total de la autopista en el siguiente tramo. Desvío obligatorio hacia el antiguo puesto de mantenimiento para quienes necesitaran resguardarse. Marcus soltó un suspiro largo. No había elección. Giró hacia la salida indicada y sintió cómo las ruedas resbalaban ligeramente sobre una mezcla traicionera de hielo y nieve compacta. El lugar al que se dirigía era un área de estacionamiento que en otro tiempo había servido como base para las máquinas quitanieves del estado. Ahora solo quedaban un poste de luz viejo, un pavimento agrietado y el silencio absoluto de un sitio olvidado. Aquella noche, para Marcus, ese sitio representaba la frontera entre el peligro y la supervivencia. Al estacionar el tráiler en el centro del área, dejó el motor encendido para mantener la cabina caliente. El viento sacudía la estructura metálica de manera constante, haciéndola crujir como si el vehículo protestara contra el frío que intentaba infiltrarse. Marcus consultó el radar meteorológico en su teléfono. La tormenta se intensificaría durante horas, quizás toda la noche. Avisó a su despacho sobre la detención y esperó alguna queja, pero la ausencia de respuesta le confirmó que incluso quienes vivían detrás de escritorios comprendían la gravedad del temporal. Tras dar un trago más de café, decidió revisar el exterior del tráiler. Estaba agotado,
Deseaba solo recostarse unos minutos, pero sabía por experiencia que los frenos podían congelarse. Las conexiones podían endurecerse y una simple inspección podía ahorrarle problemas serios al amanecer. Al abrir la puerta de la cabina, el viento lo golpeó con una fuerza brutal que le robó el aliento. La nieve chocaba contra su rostro como diminutas agujas, y la oscuridad apenas permitía ver más allá de unos cuantos metros. Ajustó la linterna que llevaba en la mano, descendió con cautela y avanzó por el costado del remolque. Cada paso era una lucha contra el hielo que cedía bajo sus botas, y la luz oscilante iluminaba nubes de nieve que se movían como un enjambre descontrolado. Recorrió el lateral del tráiler, revisando los seguros y cables. La nieve se acumulaba en cuestión de segundos sobre cualquier superficie. Cuando llegó a la parte posterior, notó algo extraño. Una forma oscura, pequeña, irregular, ubicada a unos metros más allá del perímetro de luz del tráiler. Al principio pensó que era un tronco caído o una roca cubierta por nieve, pero algo, quizá un instinto profundo, tal vez un reflejo formado durante su tiempo en zonas de combate, le indicó que debía mirar de nuevo. Levantó la linterna, enfocando hacia aquel montículo. El viento trató de torcer el haz de luz, pero finalmente éste iluminó el bulto. Una sensación helada, más intensa que el propio clima, recorrió la espalda de Marcus. Aquello no era un tronco, era un cuerpo humano parcialmente enterrado bajo la nieve. Marcus se acercó con una rapidez sorprendente para el peso de sus botas. Se arrodilló junto a la figura sin preocuparse por el frío que atravesaba su ropa. Con sus guantes comenzó a retirar capas de nieve hasta descubrir un rostro pálido, casi incoloro bajo la luz temblorosa. Un rostro joven, femenino, con los labios azulados y el cabello oscuro pegado a la piel. Llevaba un vestido brillante, desgarrado en varios puntos. Una prenda totalmente ajena a aquel entorno mortal. Sus pies estaban descalzos y los dedos ya mostraban signos evidentes de congelación. Marcus sintió un nudo en la garganta al buscar un pulso en su cuello. Durante un segundo terrorífico, no sintió nada. Luego, un latido débil, casi imperceptible, le devolvió una chispa de esperanza. «¿Aún estás aquí?», murmuró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Actuando por puro instinto, levantó su cuerpo con un cuidado extremo. Ella era tan ligera que Marcus tuvo la sensación de cargar un abrigo vacío, una sombra sin peso. El viento lo empujó desde el costado y él tuvo que estabilizarse tensando todos sus músculos. La nieve se arremolinaba alrededor de sus piernas, dificultando cada paso. La cabina del camión se veía distante, pero para Marcus era la única línea entre la vida y la muerte de aquella desconocida. Con un esfuerzo casi sobrehumano, llegó hasta la puerta. La abrió como pudo y la acomodó dentro, cerrando de un golpe para impedir que entrara el aire congelado. El calor interior lo envolvió de golpe, y Marcus notó el temblor involuntario de sus manos. Rápidamente tomó mantas térmicas, retiró con delicadeza la nieve y la humedad del vestido, y la envolvió como si tratara de reparar algo que se deshacía entre sus dedos. Dirigió las salidas de aire caliente hacia ella, y comenzó a frotar sus brazos con movimientos medidos, recordando técnicas para estimular la circulación sin dañar la piel. Durante unos minutos interminables, Marcus observó su pecho buscando señales de respiración. Era tan leve que parecía desaparecer cada tanto. Finalmente, un gemido frágil escapó de sus labios y sus párpados temblaron. Ese pequeño gesto bastó para que Marcus soltase un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La estudió con más atención. Aquellos moretones en sus brazos no habían sido causados por la caída ni por el frío. Eran marcas de dedos, huellas de una mano que la había sujetado con violencia. Marcus, por experiencia, sabía distinguir lesiones de accidente de lesiones infligidas, y esas eran inconfundibles. De pronto, ella abrió los ojos por completo. Su mirada, turbia y perdida, recorrió la cabina sin comprender dónde estaba, y en cuanto sus pupilas encontraron a Marcus, un terror visceral la invadió. Retrocedió tanto como pudo en el asiento, encogiéndose, aferrándose a la manta como si fuera su único escudo. Intentó hablar, pero su voz salió como un susurro quebrado. Marcus levantó las manos en un gesto de calma.
cuidando cada movimiento para no asustarla más. Le explicó que la había encontrado afuera, que estaba a salvo, que no iban a hacerle daño, pero ella apenas parecía escucharlo. Sus ojos iban de la ventana al parabrisas, luego a la puerta, como si esperara que en cualquier segundo alguien irrumpiera para llevársela. Cuando por fin consiguió articular palabras, su voz se rompió como cristal. No, no puedo estar aquí. Ellos. Marcus frunció el ceño. Ella respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera un acto de supervivencia. Su cuerpo entero temblaba no solo por el frío, sino por un miedo profundo, arraigado. El viento afuera golpeó la cabina con un rugido que hizo vibrar el metal. Ella dio un pequeño salto, hundiéndose más en el asiento. Marcus comprendió que aquel no era solo el comienzo de una tormenta meteorológica. Era también el inicio de algo mucho más oscuro que ya había alcanzado a aquella mujer antes de que la nieve la cubriera. Y mientras la observaba, envuelta en sus mantas, frágil como un pájaro perdido en medio del invierno, supo que su noche no sería solo una batalla contra la naturaleza, sino contra algo que no había tenido tiempo de imaginar. Pero fuera lo que fuera, la batalla ya había comenzado. La tormenta seguía rugiendo contra las paredes del camión, aunque en su interior reinaba un silencio denso, apenas roto por el soplido constante del calefactor y la respiración inestable de la mujer envuelta en mantas. Marcus la observaba desde el asiento del conductor sin intentar disimular su preocupación. Cada pocos segundos ella abría los ojos, miraba alrededor como si esperara una emboscada, y volvía a cerrarlos solo para estremecerse otra vez. Había un tipo de miedo que él conocía bien, el miedo que no necesita explicación, porque se instala en la mirada como una sombra permanente. Era el mismo que había visto en soldados recién rescatados del campo enemigo, en víctimas de ataques sorpresivos, en aquellos que habían permanecido demasiado tiempo frente a la muerte. La desconocida tenía exactamente ese gesto, ese temblor involuntario en la mandíbula, esa respiración entrecortada que no nacía del frío sino del terror más profundo. Cuando por fin pareció recuperar algo de lucidez, se incorporó con lentitud. El movimiento fue torpe, doloroso, como si cada músculo le recordara lo que había sufrido antes de aparecer enterrada en la nieve. Aún así, hizo el esfuerzo de sentarse bien, envolver el abrigo de Marcus alrededor de sí misma y observar la cabina, como quien examina una celda improvisada. Él notó la tensión en sus dedos, la forma en que los hundía en la tela, como si quisiera comprobar que era real y no una ilusión. Marcus habló con voz suave, casi como si hablara con un animal herido. Le ofreció agua, se aseguró de que entendiera que estaba a salvo, que la tormenta quedaba afuera y que nadie podía entrar sin que él lo notara. Ella aceptó el agua con vacilación. Lo miró un segundo mientras bebía, y en ese instante Marcus vio en sus ojos la mezcla perfecta entre agradecimiento y un pánico que seguía ocultando más de lo que revelaba. Tardó un buen rato en reunir la fuerza para hablar. Cuando lo hizo, cada palabra parecía una pieza arrancada de un muro que ella había construido dentro de sí. Dijo que no debía quedarse allí, que no era seguro ni para ella ni para él, que su presencia ponía en riesgo a cualquiera que se cruzara en su camino. Marcus, acostumbrado a análisis rápidos, intentó no presionarla, pero necesitaba información para saber qué hacía con ella. Le preguntó quién la perseguía, si estaba huyendo de un accidente, de algún criminal, de alguna situación doméstica. Ella negó con la cabeza, pero el gesto fue tan frágil que más que negar, parecía suplicar que no la obligara a responder. Durante un largo rato ninguno habló. Afuera, el viento golpeaba la carrocería con un ritmo errático que hacía vibrar los cristales, como si gigantes rasgaran la noche con sus manos invisibles. La mujer se estremeció, no por el sonido, sino por la forma en que la oscuridad se apretaba contra las ventanas. Marcus contempló cómo dirigía la mirada hacia el parabrisas una y otra vez, incapaz de sostenerla más de un par de segundos. Después de un tiempo, él comprendió que no estaba mirando la tormenta, sino lo que imaginaba detrás de ella. Algo que podía surgir en cualquier momento, algo humano y a la vez más cruel que el clima. Ella intentó contarle algo. Abrió la boca, empezó a formar una frase, pero se interrumpió de golpe cuando sus ojos se llenaron de lágrimas.
Marcus no la presionó. Aprendió hace muchos años que algunas verdades solo salen cuando la mente deja de pelear contra sí misma. La dejó respirar, la dejó llorar si lo necesitaba. La dejó acomodarse en el asiento sin pedir más explicaciones. Ella apenas murmuró palabras sueltas, como fragmentos de una historia demasiado pesada. No sabía dónde correr. Tenía que salir. No podían verme. No podía dejarlos ganar. Nada de eso clarificaba la situación, pero cada frase añadía una capa más de angustia. Pasado un tiempo, ella pareció estar lo suficientemente estable para cambiarse de ropa. El abrigo grande de Marcus le quedaba demasiado amplio, pero logró cubrir su cuerpo tembloroso. Se levantó con un esfuerzo que la obligó a apoyarse en el borde del asiento, y cuando Marcus notó que sus pies no tenían calzado, sintió una punzada de rabia contra quien fuera que la había arrojado a semejante infierno. Ella caminó hacia la pequeña cortina que separaba la cabina del espacio de descanso. Él apartó la mirada para respetar su privacidad, y mientras lo hacía, una pregunta persistente crecía en él. ¿Cómo había terminado una mujer con un vestido de fiesta, descalza y llena de golpes, medio congelada en un bosque vacío durante una tormenta? Cuando regresó, llevaba el suéter y los pantalones deportivos de Marcus, y aunque todo le quedaba demasiado grande, su respiración parecía un poco menos frenética. El calor comenzaba a devolverle el color a la piel, pero sus manos seguían temblando y su mirada seguía perdida. Se sentó en el asiento del copiloto, apretando la manta contra su pecho como si fuera una armadura improvisada. La noche avanzó lentamente. Marcus mantenía la vista en la ventana, tratando de distraerse del cansancio, pero atento por si la mujer presentaba señales preocupantes. Ella cerró los ojos por momentos, pero no lograba relajarse por completo. Cada ruido del viento hacía que sus hombros se alzaran bruscamente. Marcus notaba cómo respiraba entrecortado, como si esperara que en cualquier instante la puerta se abriera de golpe y unas manos invisibles la arrancaran del único refugio que le quedaba. Él deseó poder tranquilizarla, pero comprendía que algunos miedos no desaparecen con palabras. La tensión llegó a un punto crítico cuando, alrededor de la medianoche, unos faros aparecieron en la distancia. Marcus los notó antes que ella, pero en cuanto el resplandor atravesó la cortina de nieve, la mujer abrió los ojos de inmediato. Su expresión cambió en un instante. Ya no era simplemente miedo, era pánico puro, un pánico que deformaba sus facciones y le robaba el aire. «Ellos», murmuró con una voz que parecía no pertenecerle. Marcus observó cómo los faros se movían muy despacio por el estacionamiento, como si el vehículo estuviera rastreando algo. No era la velocidad de un conductor que simplemente buscaba detenerse. Era el movimiento calculado de quien examina un área punto por punto. Marcus apagó la luz interior con un gesto rápido, pidió silencio sin pronunciar palabra, y se agachó un poco para evitar que sus siluetas quedaran expuestas. La mujer ya estaba temblando, abrazando sus rodillas contra el pecho, con los ojos fijos en las ventanas. El vehículo avanzó un poco más, iluminando una parte del estacionamiento. Luego aminoró la marcha. Marcus sintió un impulso de salir y enfrentarse a quien fuera, pero sabía que era una locura. Cualquier movimiento impulsivo solo los pondría en mayor peligro. Permaneció inmóvil, respirando en silencio, calculando si el motor del camión podría delatarlos. Finalmente, después de un minuto eterno, el coche giró hacia la salida y desapareció entre la cortina de nieve. Solo cuando la última franja de luz se extinguió, la mujer soltó un suspiro que sonó más como un llanto seco. Marcus no sabía quiénes eran esos hombres, pero supo que no se trataba de simples desconocidos. Algo en la reacción de ella lo confirmaba. Su cuerpo entero parecía haber recordado algo que su mente trataba de olvidar. La noche continuó teñida de incertidumbre. Poco a poco, la mujer cayó en un sueño inquieto, interrumpido por sobresaltos y movimientos bruscos. Marcus trató de mantenerse despierto, pero la fatiga comenzó a pesarle en los párpados. Aún así, luchó contra el sueño porque sentía una responsabilidad que no podía ignorar. No había recogido simplemente a una víctima del frío. Había rescatado a alguien que escapaba de un peligro humano, concreto, inmediato, y quienes la perseguían no se detendrían solo por culpa de una tormenta.
Cuando la nieve empezó a ceder y el cielo comenzó a aclararse tímidamente en el horizonte, Marcus sintió por primera vez en horas una sensación relativa de calma. Pero la calma duró apenas unos minutos. Un golpe seco resonó en la puerta del conductor, tan fuerte que la mujer despertó sobresaltada. Marcus reaccionó al instante, enderezándose en el asiento. Afuera, entre la luz grisácea del amanecer, se distinguían siluetas uniformadas. Eran policías, pero no venían como una simple patrulla ofreciendo ayuda. Había demasiadas unidades para una visita rutinaria, demasiada tensión en sus posturas, demasiados ojos clavados en el camión como si supieran exactamente lo que había dentro. La tormenta había terminado, pero el verdadero peligro acababa de comenzar. Y Marcus, al mirar a la mujer desorientada a su lado, comprendió que la historia que ella no había logrado contar durante la noche estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada y brutal. El golpe en la puerta resonó como un disparo en medio del silencio helado del amanecer. Marcus sintió como la piel de los brazos se le erizaba bajo la chaqueta y cómo su cuerpo, entrenado para reaccionar al peligro, incluso después de tantos años lejos del frente, se tensaba en un segundo. La mujer, aún medio envuelta en mantas, abrió los ojos de golpe y buscó su mano a ciegas, como si ese simple contacto pudiera anclarla a la realidad. El miedo en su mirada no dejaba duda alguna. Para ella, aquel ruido no era un simple llamado. Era el anuncio de algo mucho peor. Marcus respiró hondo y, sin soltar la mano que ella había aferrado con desesperación, se inclinó para abrir la ventana apenas unos centímetros. El aire frío entró de inmediato, acompañado de la voz dura y exigente de un oficial que no se molestó en ocultar su autoridad. Le ordenaron salir del camión con las manos visibles. No mencionaron la tormenta, ni preguntaron si necesitaba ayuda, ni hicieron referencia a un operativo de rescate. No. La actitud era la de hombres que llegaban buscando algo muy específico, o a alguien. Marcus obedeció despacio, cuidando cada movimiento para que la mujer no entrara en pánico. Una vez afuera, la nieve le llegó casi hasta los tobillos, y el viento remanente del temporal le golpeó el rostro. Parpadeó contra el resplandor violento de las luces de las patrullas, que parecían demasiado intensas para aquella hora de la mañana. Había al menos 4 vehículos policiales rodeando el área, bloqueando cualquier posible salida. Los oficiales mantenían las manos cerca de sus armas, algo completamente innecesario para un control de rutina. Uno de ellos, evidentemente al mando, se acercó con pasos firmes. Sus ojos no mostraban interés en la seguridad del conductor. Iban directamente al grano. ¿Viaja solo?, preguntó sin saludar. Marcus dudó apenas un segundo antes de responder. Aquel breve lapso bastó para que los policías intercambiaran miradas tensas. No, encontré a una mujer anoche durante la tormenta. Estaba congelándose. La traje al camión para que no muriera. El jefe policial no mostró sorpresa ni alivio. Al contrario, dio un paso más cerca, con una expresión tan rígida que parecía de piedra. Necesitamos hablar con ella. Ahora. La manera en que lo dijo, sin ofrecer protocolo, sin pedir permiso, sin mostrar interés por su estado, encendió todas las alarmas internas de Marcus. Él conocía a la policía. Había visto operativos legítimos. Había trabajado junto a agentes honestos después de su servicio militar. Aquello no se parecía en nada a los procedimientos adecuados. Intentó interponerse suavemente, explicando que ella estaba débil, que no recordaba mucho, que tenía lesiones visibles y necesitaba atención médica antes de someterse a un interrogatorio. Pero el oficial ni siquiera fingió escuchar. Movió la cabeza hacia un subordinado y, en un gesto cargado de impaciencia, ordenó que la sacaran del vehículo. Marcus sintió una ira helada subirle por el pecho al ver cómo 2 uniformados se dirigían a la puerta del copiloto, como si fueran a detener a una delincuente peligrosa. Abrió la boca para protestar, pero la voz que resonó en el aire no fue la suya, fue la de ella. Un grito desgarrador se escapó de la cabina cuando la puerta se abrió de golpe. La mujer retrocedió, se aferró al asiento y negó con la cabeza repetidas veces, como si aquella simple acción pudiera evitar lo inevitable. «No, no me lleven. Por favor, no». Una súplica que no venía solo del miedo,
sino del terror absoluto de quien ya ha vivido la violencia en carne propia. Los policías no se detuvieron. La tomaron de los brazos, ignorando sus heridas, ignorando su estado frágil, ignorando que apenas podía mantenerse en pie sin ayuda. Ella gritaba que no quería volver, que ellos no entendían, que la matarían si la entregaban. Marcus sintió una mezcla de impotencia y furia que amenazaba con estallar. Dio 2 pasos rápidos hacia la puerta, pero uno de los agentes lo detuvo con un brazo extendido. «No intervenga. Esto es un asunto policial». «¿Asunto policial?», replicó Marcus con una voz que no reconoció como suya. «Ella necesita un médico, no una patrulla». El oficial al mando dio un grito corto para silenciarlo. «Se la llevará para ser interrogada. Ha sido identificada como persona de interés en un homicidio ocurrido anoche». Marcus no podía creerlo. ¿Homicidio? Esa mujer medio congelada, golpeada, perdida en medio de una tormenta, descalza y en estado de shock, ¿una asesina? El absurdo de la acusación lo dejó sin palabras. Entonces vio algo que lo convenció definitivamente de que nada allí era normal. Cuando una lágrima cayó del rostro de la mujer, marcando la piel amoratada de su mejilla, ella pronunció una frase que lo persiguió de inmediato, clavándose en lo más profundo de su conciencia. «Por favor, Marcus, no dejes que me entreguen. ¿Ellos trabajan para él?» «Él». Ese pronombre flotó en el aire como una sombra. Los policías no reaccionaron a su grito. Al contrario, actuaron como si ya estuvieran entrenados para ignorarlo. La empujaron hacia una de las patrullas. La sujetaron más fuerte cuando ella intentó zafarse, y la mitad de la manta cayó al suelo, mezclándose con la nieve sucia. Marcus sintió que algo dentro de él se rompía. No podía quedarse allí, viendo cómo arrastraban a una sobreviviente como si fuera un paquete indeseado. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. Entonces recordó algo que llevaba años sin usar. Su radio CB, siempre encendida en el canal de emergencia de los camioneros. Un vínculo invisible que unía a los conductores a lo largo del país. No lo dudó. Se lanzó hacia la cabina, esquivando los brazos que intentaban detenerlo. Escuchó las advertencias, los gritos, incluso amenazas de arresto, pero no escuchó nada más fuerte que el instinto que lo impulsaba a actuar. Agarró el micrófono de la radio, presionó el botón con fuerza y habló con una voz grave que atravesó el silencio, la nieve y la distancia. «Breaker 19, aquí el Freightliner detenido en la estación abandonada del kilómetro 214. La policía está intentando llevarse a una mujer que encontré anoche casi muerta por el frío. Tiene heridas, está aterrada y no le están dando atención médica. Si alguien está cerca, necesito testigos». Repito, necesito testigos. Por un instante solo escuchó estática. Luego, una voz rasposa respondió desde el vacío. «Aquí Charger del Este. 10 minutos y estoy ahí. No estás solo, hermano». Otra voz se sumó enseguida. «Southside Angel acercándose. Manténlos quietos». Luego otra. Y otra. Marcus sintió que el aire del camión se cargaba de electricidad. No la del clima, sino la que aparece cuando un grupo entero decide actuar como uno solo. Cuando volvió a bajar de la cabina, vio el desconcierto en el rostro de los policías. En la distancia, a través de la cortina gris del amanecer, comenzaron a aparecer luces. No luces policiales, faros altos, anchos, pesados. Eran camiones, muchos camiones. Los gigantes de la carretera llegaron uno tras otro, ocupando los accesos, inmovilizándose como una muralla de acero y motores rugientes. Algunos conductores bajaron, cruzaron los brazos sobre el pecho y sin pronunciar amenaza alguna, se pararon como testigos vivos, hombres endurecidos por la carretera, que no necesitaban decir nada para hacer valer su presencia. Los policías miraban alrededor con creciente incomodidad. Sabían que ya no podían actuar en la sombra. Las cámaras de los teléfonos comenzaron a grabar. El aire estaba tenso, como si una cuerda invisible estuviera a punto de romperse. El oficial al mando intentó mantener el control, pero la autoridad ya no le pertenecía por completo. Marcus avanzó hacia la patrulla donde tenían encerrada a la mujer. Ella lloraba en silencio, golpeando la ventana con la palma abierta, suplicando sin voz. Él se acercó lo suficiente para que pudiera verlo. «No estás sola»,
le dijo a través del cristal, con la determinación de alguien que ya tomó una decisión irreversible. La mujer apoyó la frente en la ventana, como si esa simple frase le diera suficiente fuerza para seguir respirando. Fue entonces cuando llegaron las unidades de apoyo, seguido de un vehículo sin insignias del que bajaron dos detectives estatales. Su presencia obligó a los policías locales a retroceder. Pero aunque la situación se transformara, Marcus sabía que nada estaba resuelto. Había logrado detener el desastre inmediato, pero la tormenta humana que rodeaba a aquella mujer apenas comenzaba a desatarse. Y él, sin buscarlo, ya estaba en el centro. El estacionamiento, que apenas unas horas antes había sido un desierto blanco, golpeado por la tormenta, ahora estaba saturado de luces intermitentes, motores viajando en ralentí y un murmullo tenso que flotaba entre policías, camioneros y curiosos, atraídos por la inusual concentración de vehículos en medio de la nada. La situación había cambiado desde la llegada de los detectives estatales, pero Marcus sabía que el peligro seguía presente. Los policías locales ya no tenían el control absoluto, pero tampoco estaban dispuestos a cederlo sin resistencia. El ambiente se había vuelto una guerra silenciosa de jerarquías, procedencias y agendas ocultas. Los detectives que descendieron del vehículo sin insignias se movían con un tipo de autoridad distinta, menos ostentosa, más firme, más consciente de los detalles que otros ignoraban. La mujer que encabezaba el dúo, una detective de cabello oscuro recogido en un moño cuidadosamente tensado, se identificó como Valerie Ortiz, de la Oficina Estatal de Investigación. Su mirada se deslizó por la escena con una claridad que contrastaba con la confusión que aún reinaba entre los demás. Ella no parecía sorprendida por la presencia masiva de camiones, ni por los agentes locales actuando con evidente precipitación. Parecía más bien confirmar sospechas previas. Ortiz pidió que le mostraran a la mujer que estaba dentro de la patrulla. El oficial al mando la recibió con evidente molestia, argumentando que tenían órdenes superiores y que la mujer era una sospechosa en un homicidio. Pero Ortiz no se dejó intimidar. Con una firmeza tranquila, exigió acceso inmediato a la detenida. Tras unos segundos de intercambio tenso, en los que quedó claro que aquellos agentes locales no esperaban supervisión externa, finalmente accedieron. La puerta de la patrulla se abrió y la mujer, la misma que Marcus había rescatado de la nieve, apareció temblando, con la espalda encorvada como si cada sonido a su alrededor fuese una amenaza. Sus ojos hinchados y enrojecidos buscaron a Marcus de inmediato. Era una mirada desesperada, pero también cargada de la esperanza residual que él había logrado sostener en ella, a través del cristal. Ortiz se agachó frente a la joven, poniéndose a su nivel, hablándole con un tono relativamente suave a pesar de la tensión del momento. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó. La mujer titubeó. Parecía debatirse entre el miedo y la necesidad urgente de ser escuchada. Finalmente, después de tragar saliva varias veces, murmuró: «Emily, Emily Carter». El nombre cayó en el aire con el peso de algo oculto. Ortiz lo anotó en su libreta sin apartar la vista de Emily, claramente analizando cada reacción. «Emily», continuó con cuidado, «los agentes dicen que estás implicada en un homicidio. Antes de proceder quiero escucharte. ¿Entiendes?». Emily asintió débilmente, pero al mismo tiempo apretó los puños como si aquella palabra, homicidio, activara un recuerdo demasiado reciente. «Yo no maté a nadie», dijo casi en un susurro que apenas competía con el ruido de los motores. Ellos lo hicieron. Yo solo intenté ayudar». Ortiz le pidió que explicara. Y lo que salió entonces no fue una declaración técnica, sino un relato desgarrado que parecía brotar de una herida abierta. Emily contó que había estado trabajando en un evento privado organizado por el senador Blake, un hombre poderoso, influyente, conocido por su sonrisa impecable ante las cámaras. Ella había sido contratada como parte del personal de apoyo, un trabajo temporal que aceptó porque pagaba bien y porque necesitaba el dinero para sobrevivir. Era una noche elegante, llena de trajes caros, copas de cristal y conversaciones que ella no tenía permitido escuchar. Nada parecía fuera de lugar, hasta que lo estuvo. Emily describió cómo vio a una niña, no mayor que 12 años, siendo llevada a la fuerza por dos hombres vestidos de seguridad. La niña luchaba en silencio,
como si ya hubiera aprendido que gritar era inútil. Emily, impulsada por algo más fuerte que el miedo, intervino. Intentó impedir que se la llevaran, empujó a uno de los hombres, suplicó ayuda, pero nadie la escuchó. O peor, quien la escuchó decidió que ella era el problema. El senador Blake apareció acompañado de otros guardias. Emily recordó su rostro acercándose demasiado a ella, el tono de su voz convertido en algo completamente distinto al de las entrevistas que aparecían en televisión. El senador la culpó de arruinar la reunión. Le dijo que no tenía idea de dónde se estaba metiendo y pronunció una frase que la dejó helada. Nadie te va a creer, y si hablas, no volverás a aparecer. Fue entonces cuando el guardia que había intentado interponerse, tal vez movido por un resto de humanidad, se enfrentó a los otros hombres. Todo ocurrió rápido, un golpe seco, el cuerpo del guardia cayendo al suelo, sangre formando un charco, y el silencio repentino de todos los presentes, como si la vida del hombre hubiera valido menos que un vaso derramado. Emily, en estado de shock, consiguió escapar en medio del caos. Corrió sin dirección, atravesó el jardín helado del lugar, se internó en el bosque cercano, tropezó, se cortó, perdió los zapatos. La nieve se volvía cada vez más profunda, sus pies cada vez más insensibles. No sabía cuánto tiempo estuvo corriendo, solo que la perseguían y que no podía dejar que la atraparan. La historia salía entre lágrimas, en frases rotas, en imágenes que parecían perseguirla, incluso mientras la relataba. Para cuando terminó, la respiración de varios de los presentes se había vuelto tensa. Uno de los paramédicos, que había estado escuchando a distancia mientras preparaba un equipo, dio un paso adelante y señaló que Emily tenía lesiones claras de defensa, moretones recientes, marcas de dedos, laceraciones. No es una sospechosa, afirmó con voz firme que resonó más fuerte de lo esperado. Es una víctima y necesita atención médica urgente. Aquella intervención alteró el equilibrio precario de la escena. Los periodistas comenzaron a acercarse con cámaras, captando cada gesto. Las fotos del rostro maltratado de Emily, de las manos temblorosas de los paramédicos examinándola, de los camioneros observando en silencio, crearon una atmósfera de presión imposible de ignorar. El oficial al mando, que hasta entonces había actuado con una seguridad casi arrogante, pareció perder el color cuando su radio emitió un mensaje codificado. Uno de sus subordinados, creyendo que nadie más escuchaba, dejó escapar un comentario que Ortiz no tardó en captar. El despacho dice que el senador exige que la entreguemos de inmediato. Dice que es asunto federal. Ortiz giró sobre sí misma y clavó sus ojos en el oficial. No entregarán a esta mujer a nadie. Está bajo nuestra jurisdicción ahora, y bajo mi protección. El silencio posterior fue tan pesado que incluso el viento pareció detenerse para escucharlo. Los policías locales no esperaban que alguien los confrontara con tal determinación. Se miraron entre ellos, dudando, desconcertados. Mientras tanto, los camioneros que rodeaban la escena avanzaron ligeramente, no de manera hostil, sino con la firmeza de quienes no permitirían que se pisoteara a alguien indefenso. Marcus se puso junto a Ortiz, sin necesidad de palabras. Ambos estaban del mismo lado, aunque no se conocían. Emily, aún dentro de la patrulla, observaba la escena con lágrimas nuevas, esta vez mezcladas con algo que no había sentido desde hacía horas, una delgada, casi invisible esperanza. Los paramédicos abrieron la puerta por completo, colocaron una manta limpia sobre sus hombros y la ayudaron a bajar. Emily se tambaleó y casi cayó, pero Marcus llegó a tiempo para sostenerla sin invadir su espacio. Ella lo miró como si él fuera la única constante en medio de aquel caos. «No me dejes», susurró temblando. «No te voy a dejar», respondió él con una serenidad que le nacía del alma. Sabía que no podía prometer un final feliz, pero sí podía prometer que no la abandonaría en ese momento. La escoltaron hacia la ambulancia mientras Ortiz hablaba con los paramédicos acerca del hospital más cercano que contara con instalaciones de seguridad. Quería asegurar que Emily estuviera rodeada de profesionales imparciales, lejos del alcance de cualquier influencia política. Los periodistas seguían grabando y tomando fotos, documentando cada paso, lo que hacía más difícil que cualquier intento de encubrimiento prosperara. Cuando la ambulancia estuvo lista para partir, varios camioneros se alinearon a los costados,
formando un pasillo que más que una simple muestra de apoyo, parecía un juramento silencioso de protección. Antes de subir, Emily se volvió hacia Marcus. Su voz era débil pero inequívoca. ¿Vendrás después? Él asintió sin dudar. Iré detrás. La puerta se cerró suavemente, muy diferente del portazo brutal con el que la habían encerrado antes. Dentro del vehículo, Emily se dejó caer contra la camilla, agotada pero viva. Ortiz se acercó a Marcus, con el viento moviendo los mechones sueltos de su cabello. «Lo que hiciste aquí pudo haberte salido muy mal», dijo, aunque no había reproche en su tono. «Pero también puede haberle salvado la vida». Marcus miró hacia el rastro que dejaban las ruedas de la ambulancia en la nieve recién caída. «Si lo volviera a ver», murmuró, «lo haría de nuevo». Ortiz lo observó un instante, como evaluando algo más profundo que sus palabras. «Mantén el teléfono y la radio encendidos. Esto no ha terminado. Cuando el poder se ve amenazado, suele contraatacar». Marcus no respondió. Solo sintió que por primera vez desde que encontró a Emily, el símbolo del peligro había dejado de ser la tormenta y se había convertido en algo mucho más oscuro y humano. Cuando finalmente la ambulancia desapareció entre los árboles y los camiones se apartaron para permitir el paso del vehículo de investigación, Marcus supo con absoluta claridad que no quedaría al margen. Aquel no era solo el fin de una noche terrible. Era el comienzo de una lucha que él no había elegido, pero en la que ya estaba completamente involucrado. Y mientras subía de nuevo a su camión, se prometió a sí mismo que estaría allí, hasta el final, para lo que viniera. 3 meses habían pasado desde aquella noche, que comenzó con un murmullo de tormenta sobre la autopista y terminó con una multitud de camiones formando una muralla humana alrededor de una joven aterrada. A veces, cuando Marcus avanzaba por largas rectas deshabitadas, con los árboles corriendo como sombras viejas a los lados del camino, le parecía que todo aquello había ocurrido en otra vida. Pero la verdad era que esa noche lo había atravesado por dentro. Había dejado una marca definitiva en la manera en que veía el mundo y en cómo veía su propio lugar en él. Había vuelto a las rutas después de que Emily fue colocada en protección estatal, después de horas dando declaraciones, después de revisiones interminables de videos grabados por los camioneros, declaraciones médicas y la apertura de una investigación que sacudió a la política del Estado como un terremoto silencioso pero implacable. Sin embargo, aunque la rutina había regresado, algo en él había cambiado para siempre. Conducía como hombre acostumbrado a ver más allá del asfalto, atento no solo al clima o al tráfico, sino a la silenciosa fragilidad humana que podía ocultarse bajo cualquier superficie. La primavera había reemplazado la nieve con campos de un verde que parecía recién estrenado. Los cielos eran amplios, limpios, y el aire tenía ese olor a tierra nueva tan característico de las estaciones que comienzan. Marcus cruzaba el estado de camino hacia Denver con un cargamento de muebles domésticos. Un viaje sencillo comparado con otros que había hecho. A veces aprovechaba los silencios para pensar en cómo había terminado involucrado en una trama que no habría imaginado, ni en las carreteras más solitarias, ni en las noches más largas. Casi siempre, en esos momentos, la imagen que aparecía era la de Emily, cubierta de nieve, temblando, con los ojos llenos de un miedo tan hondo que la tormenta parecía insignificante ante él. La segunda imagen era la de ella, dentro de la ambulancia, mirándolo por la ventana con un rayo de esperanza. Era extraño cómo algunas miradas podían acompañarlo durante días enteros, incluso semanas. Había aceptado un nuevo contrato de trabajo con una empresa de transporte más pequeña, pero más solidaria que su antiguo empleador. Una decisión que surgió casi de manera natural después de los acontecimientos. Aquella nueva comunidad de camioneros, muchos de los cuales habían estado presentes aquella mañana helada, lo recibió con una camaradería que no necesitaba palabras. Eran hombres y mujeres marcados por la vida en carretera, gente que entendía el valor de la presencia, de la lealtad simple, de estar donde hacía falta cuando hacía falta. A veces hablaban por radio durante las noches, compartiendo historias viejas, riéndose de algún recuerdo o simplemente acompañándose en silencio mientras cruzaban kilómetros que parecían infinitos. Era un tipo de hermandad que Marcus no había experimentado ni siquiera en el ejército. La carretera, después de todo, ofrecía su propio tipo de disciplina,
y quienes la transitaban aprendían a confiar unos en otros casi de manera instintiva. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de un color anaranjado que parecía derretirse sobre el horizonte, el teléfono celular vibró en el tablero de Marcus. Vio el nombre en la pantalla y sintió una ligera tensión en el pecho. Stephanie Lynn, la trabajadora social que había acompañado el caso de Emily desde el primer día en el hospital. Respiró hondo antes de contestar. Marcus Holloway, dijo, manteniendo una mano firme en el volante. «Hola, señor Holloway», respondió la voz cálida y profesional de Stephanie. «Espero no interrumpir. Sé que suele estar en ruta a estas horas». «Siempre estoy en ruta», respondió él con un tono amable. «Pero tiene mi atención». Del otro lado de la línea hubo una breve pausa, suficiente para que Marcus presintiera que aquella llamada no era simplemente un chequeo rutinario. «Quería darle una actualización sobre Emily», continuó ella. «Y, bueno, también sobre Lily». El corazón de Marcus dio un pequeño salto al escuchar el nombre de la niña. Nunca la conoció en persona, pero sabía de su existencia por fragmentos de la declaración de Emily. Aquella niña había estado en peligro de formas que Marcus prefería no imaginar demasiado. «¿Están bien?», preguntó con una seriedad que incluso a él le sorprendió. «Están bien», aseguró Stephanie rápidamente. «Muy bien, de hecho. Emily ha avanzado mucho en terapia. Ha podido reconstruir parte de su vida, y Lily está en un entorno seguro y estable. Usted fue fundamental para que eso fuera posible». Marcus bajó ligeramente la velocidad mientras procesaba esas palabras. Él no se veía a sí mismo como un héroe, ni como alguien que hubiera hecho más que lo mínimo necesario. Pero escuchar que una vida, dos vidas, estaban en mejor estado gracias a una decisión tomada en medio de una tormenta, lo llenó de una emoción que prefirió disimular tragando saliva antes de responder. «Hice lo que tenía que hacer», murmuró, porque no sabía expresarlo de otra manera. «Lo sé», dijo ella, «y por eso quería compartir algo». Hubo un clic suave y, medio segundo después, su teléfono emitió una notificación de mensaje entrante. Marcus abrió el archivo en la pantalla con un gesto automático, mientras seguía conduciendo por la recta completamente despejada. Una fotografía comenzó a revelarse, y en cuanto la vio, la respiración se le atrapó en el pecho. Emily estaba de pie frente a una pequeña casa blanca con un porche sencillo y un jardín lleno de luz. Vestía ropa cómoda, el cabello suelto, y tenía una expresión que Marcus no había visto en ella: serenidad. Pero lo que más llamó su atención fue la niña a su lado, de unos 10 años, zapatos rosados, cabello rizado recogido en una coleta desordenada. Sostenía un cartel hecho a mano, decorado con dibujos infantiles y letras grandes que decían: «Thank you, Mr. Marcus». Al pie del cartel, una pequeña firma formada por trazos inseguros: «Lily». Marcus detuvo el camión en el siguiente área de descanso. Puso la transmisión en punto muerto, apagó el motor y apoyó el teléfono contra el volante mientras miraba la imagen una y otra vez. Algo cálido se abrió paso lentamente en su pecho, como si la primavera hubiese llegado también a un rincón interior que llevaba congelado demasiado tiempo. No dijo nada durante varios segundos. No hacía falta. Finalmente murmuró: «Gracias por enviarme esto, Stephanie». «Ellas quisieron que lo viera», respondió la trabajadora social, «especialmente Emily. Ella dice que usted fue el primero en creerle sin pedir nada a cambio. Y eso no se olvida». Marcus no sabía qué contestar, y por primera vez en años no le molestó no tener palabras. Colgó después de despedirse y permaneció allí, en silencio, observando la imagen una última vez antes de guardarla. Cuando volvió a encender el motor, la carretera seguía extendiéndose frente a él, infinita, tranquila, con el sol desapareciendo lentamente hacia el oeste. Pero el mundo parecía distinto. La carga que transportaba pesaba menos. El aire dentro de la cabina se sentía más ligero. La sensación de soledad que a veces acompañaba sus viajes había cedido para dar paso a algo más cálido. La certeza de haber hecho lo correcto cuando más importaba. La radio CB se encendió sola con la vibración del motor, y de inmediato escuchó la voz de Big Tom,
un camionero con quien compartía largas conversaciones nocturnas desde hacía meses. Lucky Marcus, ¿sigues vivo ahí, compañero? Te perdí en el canal hace un rato. Marcus tomó el micrófono, aún con una sonrisa tenue dibujada en el rostro. Aquí estoy, Tom. Me detuve a disfrutar del paisaje. ¿Qué paisaje ni qué nada?, respondió el otro entre risas. Seguro estabas durmiéndote. Estas carreteras aburridas tienen ese efecto. Marcus soltó una carcajada breve, no tanto por el chiste, sino porque la simple normalidad del momento le parecía casi milagrosa después de todo lo que había vivido. No te preocupes, respondió él. Sigo en camino. No pienso tomar vacaciones. Hizo una pausa, mirando por la ventana mientras las sombras de los árboles se alargaban sobre el pavimento. O al menos no todavía. Los últimos kilómetros del día se deslizaron bajo las ruedas como páginas que él ya conocía de memoria. La carretera, inmensa como siempre, le ofrecía ese consuelo extraño que solo quienes viven en ella pueden comprender. Había tranquilidad en el ritmo de los motores, en la repetición de líneas blancas, en la promesa constante de avanzar hacia algo nuevo. Pero ahora también había propósito. Pensó en Emily, en Lily, en la casa pequeña en la foto. Pensó en aquel guardia que había dado la vida tratando de protegerlas y cuya historia, gracias a la investigación, ahora salía a la luz. Pensó en la justicia, ese concepto que tantas veces parecía escapar del mundo, pero que, de vez en cuando, se abría paso gracias al empeño de unos pocos. Cuando el sol terminó de caer y la noche regresó, suave y sin tormentas, Marcus encendió las luces largas y dejó que la carretera lo guiara. Tenía un destino por delante y un pasado que ya no lo perseguía. Y aunque no esperaba volver a encontrar a Emily o a Lily, sabía que ellas existían en un lugar seguro, respirando tranquilas, creciendo, viviendo. Esa certeza era suficiente para que su pecho se llenara de una calma profunda. Con el camión rugiendo a un ritmo estable, Marcus estrechó el volante entre las manos con una familiaridad que le recordaba quién era. No un héroe, no un salvador, simplemente un hombre que había estado en el lugar correcto y había tenido el valor de no mirar hacia otro lado. Un hombre que, como muchos otros, sabía que la carretera estaba llena de historias que nadie contaba. Pero esta, la suya, ya no era una historia de tormenta. Era una historia de vidas rescatadas, de justicia restaurada y de caminos que continúan, siempre hacia adelante. Y mientras avanzaba en la oscuridad tranquila, comprendió que algunas decisiones, como ciertos viajes, son los que terminan definiendo quiénes somos. Y él, en lo más profundo de su ser, no cambiaría la suya por nada del mundo. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Mira más historias en el canal y comparte este video con tus amigos. ¿Desde dónde nos estás viendo?